esta necesidad de las Escrituras, pero ahora vamos a considerar la sección número 2, que habla sobre la base de su necesidad. En este capítulo, en esta sección, estudiaremos la siguiente pregunta. ¿Sobre qué base se establece que las Escrituras son necesarias? ¿Sobre qué base? Y vamos a tener que explicar un poco el concepto de revelación para poder entender un poco esta base. Estamos en la página 22 de nuestro apunte. Hay dos cosas importantes que debemos saber al comenzar este capítulo. En primer lugar, el cristianismo, a diferencia de todas las creencias y teorías que existen, no se basa en argumentos filosóficos especulativos, sino ¿en qué cosa? En la revelación de Dios. Y en segundo lugar, el Dios de la Biblia ha manifestado su intención de ser conocido por el hombre y sus obras manifiestan este hecho. Así que, si nosotros partimos el concepto de la revelación, que es la base sobre la que se sostiene la necesidad de las Escrituras, lo que tenemos que pensar, hermanos, en primer lugar es nuestra religión, nuestro cristianismo no está basado en los pensamientos, en la experiencia de vida. Cuando uno mira religiones como el budismo, por ejemplo, uno ve que son las anotaciones, el análisis, la experiencia de un hombre que le dice a otros cómo tener vidas plenas y felices. Aún en la religión del mundo, nosotros encontramos personas que te dicen cómo ser feliz ahora. Entonces, lo que tú quieres es tomar esa filosofía de vida y cambiar tu manera de vivir y ser feliz. Así es como están fundamentadas las religiones del mundo. El cristianismo bíblico no está fundamentado así. El cristianismo bíblico no surge de la experiencia de los hombres, no surge de lo que los hombres creen o han llegado a analizar, surge directamente de algo relacionado o que se habla de revelación de parte de Dios. Así que analicemos en primer lugar este concepto. El cristianismo está basado en la revelación. Revelación proviene del latín revelatio, el cual viene de la palabra griega apocalipsis. Este término significa quitar o correr el velo o también la cubierta de algo, correr la cubierta. Es el acto de descubrir lo que antes estaba encubierto. Trae a la luz lo que antes estaba a oscuras. Cesar de esconder algo que había permanecido oculto y que ahora se manifiesta. Este significado lo podemos obtener de, por ejemplo, diferentes ejemplos bíblicos, como en Esther, cuando dice, la copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos. Este escrito había sido dado por el rey, pero en el momento en que se pone público o se hace público, es donde se cumple el concepto de revelar. Revelar. Es como cuando hay un concurso y está ahí el jurado calificador y el jurado calificador toma las diferentes puntajes y entonces ya se deliberó, ya se sabe quién es el primer lugar, pero ese primer lugar se llega a conocer en el momento en que se revela o se hace público o se manifiesta. Ahora, cuando se habla de Dios, el concepto de Dios es un poco diferente al concepto de revelación en el mundo. Les voy a explicar por qué. Hay cosas que están ocultas, pero que uno las puede saber de cierta manera. Por ejemplo, hemos escuchado escándalos terribles de listas con banqueros, con personas haciendo corrupción, que salieron a la luz, se hicieron públicas, se revelaron. Ahora, eso lo hicieron a veces hackeando cuentas, a veces de alguna manera metiéndose a computadoras y sacándolo. Y uno puede decir, hay cosas que están ocultas en el mundo, que hay muchas maneras en las que pueden salir a la luz, ¿sí o no? Pero cuando se habla de lo que es oculto en Dios, la única manera en que nosotros podamos saber algo de parte de Dios es que Dios lo revele. Lo que Dios no ha querido revelar va a ser para siempre un misterio en el hombre. Pero lo que Dios ha querido revelar es algo que el hombre lo conoce porque Él se lo dio a conocer. ¿Me hago entender? Es completamente absurda la gente que invierte su tiempo tratando de averiguar
el día y la hora que el Señor va a volver por segunda vez. ¿Por qué es absurdo ese esfuerzo? Porque el Señor ha dicho que nadie conoce el día ni la hora. Y cuando Él dice que nadie conoce el día ni la hora, ¿qué significa? Que nadie lo conoce. Y no solo eso, nadie va a poder conocerlo por más que se esfuerce por hacerlo. ¿Me hago entender? Eso es algo que le pertenece a Dios. En este análisis es precioso cuando el Señor dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él, pero las reveladas a los hijos de los hombres. ¿Saben cuál es el punto? El punto es que las cosas que han sido reveladas, nosotros tenemos responsabilidad sobre ellas. Las cosas que fueron reveladas, usted y yo tenemos que estudiarlas, tenemos que conocerlas. No hay pretexto para no hacerlo. Pero las cosas que son ocultas, no invierta su tiempo en eso, porque eso no es algo que Dios le está mandando a hacer. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, la segunda cosa que tenemos que saber es que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ha querido revelarse. No solamente que lo que conocemos de Dios es porque Él lo reveló, sino que Él ha mostrado siempre un carácter de querer revelarse al hombre. Dios ha manifestado su deseo de ser conocido y por esta razón, página 23, se ha revelado al hombre. Sus obras son una muestra de su revelación. Y esto, tanto su creación como su interacción con los hombres por medio de la revelación directa. Sin embargo, necesitamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Es posible para nosotros conocer a Dios? Y si esto fuera posible, ¿en qué sentido nosotros lo conoceríamos? En su dogmática reformada, Johannes Vos nos dice lo siguiente: ¿Dios es conocible o se lo puede conocer? Sí, las Escrituras enseñan esto para que conozcamos al que es verdadero, primera de Juan 5:20, aunque también nos recuerde el carácter limitado de nuestro conocimiento. ¿En qué sentido los teólogos reformados sostienen que Dios no puede ser conocido? Él responde: A, en el hecho de que solo podemos tener una comprensión incompleta de un ser infinito. Y B, en el hecho de que no podemos dar una definición de Dios, sino solo una descripción. Miren qué interesante. Dios sí puede ser conocido de una forma verdadera, pero no en un sentido exhaustivo o completo. Dios ha querido darse a conocer y nos ha revelado quién es Él y qué es lo que Él demanda de nosotros. Hay otras cosas de Dios que pertenecen en el misterio porque Él no ha querido revelarlas. Dado que revelación es la manifestación de misterios que antes estaban ocultos y que ahora Dios los ha sacado a la luz, todo lo que Él no ha revelado permanecerá oculto porque es imposible para nosotros llegar a ese conocimiento. Así que aquí está lo que nosotros miramos sobre las cosas secretas, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La revelación de Dios está constituida de dos partes, las cuales son revelación general o natural y revelación especial o sobrenatural. La primera se refiere al testimonio y mensaje que Dios ha revelado por medio de las cosas hechas, y la segunda se refiere a la revelación especial que Dios hizo a los hombres para manifestar su plan de redención y su carácter de una manera más específica. El ejemplo clásico de esta división está en el Salmo 19. Quiero que miren el Salmo 19 que está aquí escrito en su apunte y que solamente veamos brevemente esto y luego empezamos de una vez a describir lo que dice el párrafo. El Salmo 19 del 1 al 6 describe el primer tipo de revelación, que es la revelación general. Dice el texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Todo lo que vemos en estos primeros 6 versículos, hermanos,
es lo que se conoce en primer lugar, todos préstenme atención aquí un segundito. La doctrina de la revelación está dividida en dos ramas importantes. Dios ha querido revelarse y lo que nosotros sabemos de Dios lo sabemos por revelación. Muy bien, hasta ahí están las bases. Ahora, ¿y cómo es que Dios se ha revelado? En primer lugar, Dios se ha revelado lo que le llaman de manera general. Y eso es por medio de las cosas hechas. Y es lo que encontramos en esta primera parte del Salmo 19. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia. ¿Quién está contando y quién está anunciando? Las cosas hechas, la creación. Todo el tiempo están diciendo, Dios existe. Y al ver la creación, uno puede conocer cosas con respecto a ese Dios que se hacen visibles, así como una persona puede saber algo de un pintor al poder mirar su pintura, y así como un hombre puede saber algo de un poeta al escuchar su poesía, de la misma manera los hombres pueden saber algo de Dios al ver su creación. Y esta es una forma en la que Dios se revela, y es lo que vamos a estudiar en esta primera hora. Pero hay una segunda forma de revelación que tiene que ver con lo que se llama como revelación especial. Es una forma que ya no es natural, sino que es sobrenatural. Es una forma que ya no está en las cosas creadas, sino que es algo que aparece en medio de la creación, que se manifiesta en medio de la creación y le habla al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios. Así que en esta primera hora vamos a hablar de la revelación general. Pero antes de eso, quiero que miren el dibujo que tienen ahí en la página 24 sobre la división del proceso de revelación. Y quiero que hablemos unos 2 minutos de lo que dice ese gráfico. ¿Están todos ahí? Este gráfico muestra todo lo que el párrafo dice después de la frase que ya estudiamos. Pero si ustedes notan aquí hay 2 grandes divisiones. La primera, hasta donde empieza con la palabra aunque, hasta palabra es necesario para la salvación. Eso es revelación general. Luego el párrafo habla desde la expresión por lo tanto hasta el final del párrafo. El párrafo habla de revelación especial. Pero dentro de la revelación especial hay un ítem especial ahí que es la escrituración o el momento en el que el Señor quiso poner por escrito lo que Él había revelado de manera especial. Así que miren acá un momento. Revelación general, revelación especial, y dentro de la revelación especial Dios se reveló de muchas maneras, pero luego quiso dejar por escrito parte de lo que Él reveló de manera especial. ¿Me hago entender? Y aquí es donde entra la escritura. Ahora, para no perdernos mirando un árbol y perder de vista el bosque, les voy a explicar cómo se conecta esta división. Estamos diciendo, la palabra de Dios es necesaria. Muy bien. ¿Y por qué es necesaria? Entonces lo que estamos ahorita argumentando es que es necesaria debido a la revelación. Ahora, ¿por qué? En primer lugar está la revelación general. La revelación, la Biblia es necesaria porque la revelación general, aunque fue completa y aunque fue perfecta y aunque le habla al hombre, no es suficiente para llevar al hombre a la salvación. Entonces, como esta era deficiente, Dios tuvo que revelarse de manera especial. Y entonces, al revelarse de manera especial, Dios le dijo al hombre cómo ser salvo. Pero esa revelación especial la hizo con muchos hombres, de muchas maneras, en otros tiempos. Lo que Él quiso fue dejarla escrita para que los hombres pudieran tener en su mano lo más importante o lo que tenía que ver con el proceso de salvación, y lo dejó escrito en una palabra, lo dejó puesto por escrito. ¿Por qué la Biblia es necesaria? Porque la revelación general es insuficiente, porque la revelación especial, aunque es salvífica, fue dada en otro tiempo. La Biblia es necesaria porque la Biblia recoge la revelación especial de Dios en lo que tiene que ver con la salvación del hombre. ¿Me hago entender? Este es el razonamiento dentro de este capítulo. Yo les digo esto para que no perdamos de vista el bosque, ¿ok? Quiero que lo miren con claridad. Lo que estamos estudiando, aunque vamos a hablar de conceptos y detalles y vamos a ver textos bíblicos, lo que quiero que entiendan es por qué la Biblia es necesaria, porque la revelación general no fue suficiente. Y porque la revelación especial fue dada a otras personas en otro tiempo. Es necesaria porque en ella se recoge
todo lo que Dios reveló y lo que Él quería que nosotros sepamos de esa revelación especial. ¿Me hago entender? La que hace que los hombres puedan ser salvos. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? ¿Todos entienden el razonamiento de esto? Muy bien. Si hay dudas, después la podemos aclarar también, pero quiero que vean el panorama. Vamos a empezar entonces mirando en primer lugar la revelación general. Revelación general es el acto divino por el cual Dios continuamente se revela a sí mismo a todos los hombres por medio de todas las cosas que Él ha hecho. En el término general es muy importante en esta revelación, pues muestra mucho de su significado. El pastor Francisco Orozco comenta lo siguiente: se le llama general tanto porque es dada a todos los hombres por medio de todas las cosas hechas y dada en todo tiempo. Fíjense por qué general. Todos los hombres, todas las cosas, todo el tiempo. El doctor R.C. Sproul nos da una clara explicación al respecto. La develación que Dios hace de sí mismo se denomina general con toda propiedad. Paremos ahí un minuto. ¿Por qué R.C. Sproul dice develación y no revelación? ¿Es porque el pastor se equivocó y puso la D en vez de la R? No. Es porque el concepto de revelación es quitar el velo. Develar es quitar el velo. La forma en cómo Dios se muestra a sí mismo y se ha quitado el velo delante de los hombres se denomina general con toda propiedad por dos razones. La primera es porque esta revelación es general porque se trata de conocimiento que se da a todos los seres humanos. Significa que todos estamos frente al escenario. Todo ser humano está expuesto a la revelación de Dios. La segunda razón para aplicar el término general a este tipo de revelación es por su contenido. Es decir, su contenido no nos da detalles del trabajo de Dios en la historia de la redención, como la expiación o la resurrección de Cristo. No se puede estudiar una puesta de sol y ver que los cielos declaren el plan divino de salvación. Se tiene que acudir a la Biblia para ello. Las Sagradas Escrituras tienen información específica que nadie puede adquirir por medio del estudio de la naturaleza. Fíjense, Francisco Orozco dice, porque es para todos los hombres, por medio de todas las cosas hechas en todo tiempo. R.C. Sproul dice lo mismo, pero con otras palabras. Es para todos los hombres, por eso es general. Pero por otro lado, es general porque no dice cosas específicas de la salvación. Te dice que existe Dios. Te dice que Dios es real. Te dice incluso cosas de Dios, su infinito poder y deidad. Eso te lo dice la creación. Cuando tú ves la creación, dices, un Dios sabio tuvo que haber hecho esto. Sin embargo, no te da el conocimiento específico para poder saber cómo ser salvo. Y por eso es revelación general. Entonces, al hablar de la revelación general, nos estamos refiriendo a la revelación de Dios por medio de las cosas creadas. Ahora, vamos a leer este pasaje de Romanos 1, versículos 18 al 32, y el resto de la clase va a ser una exposición breve de este texto. Me da chiste cuando ustedes sonríen. Yo digo breve y ustedes se ríen. Sí, pastor, lo breve suyo está hace como 3 módulos atrás, hablando brevemente de todos estos temas. Pero es breve porque la vida no nos alcanza para poder profundizar en todos estos temas. Romanos 1, 18 al 32. Miren lo que dice el texto y léalo con cuidado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el párrafo de la confesión de fe toma exactamente las mismas palabras de este texto y eso es lo que nosotros encontramos ahí. Quiero leer lo que la confesión de fe dice antes de poder hacer nuestro análisis sobre esto. Vamos al cuadro que vimos hace un momento de la división. Fíjese cómo empieza el párrafo y trate de pensar o escuchar el susurro del apóstol Pablo en el fondo. Ellos están pensando en Pablo cuando escriben esto. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Usted encuentra aquí la revelación general. Lo que encontramos en este párrafo es la creación, las obras de la creación, la providencia. Todo esto deja a los hombres ¿cómo? Sin excusa. Significa no van a poder escudarse ante Dios o esconderse diciendo yo no puedo ser juzgado porque yo no tuve el conocimiento. No, tuviste demasiado conocimiento porque Dios se ha revelado. Aunque también este párrafo nos enseña que la revelación general está limitada. Y está limitada porque no enseña qué es lo que el hombre necesita para poder ser salvo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje bíblico, vamos a analizar entonces las principales características de la revelación general, tal y como aparecen en el texto bíblico, como también en la confesión. En primer lugar, vamos a hablar de la fuente de la revelación general. La fuente de la revelación general. El párrafo de la confesión usa esta expresión: la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia. La primera cosa que encontramos es la fuente de la revelación general. ¿Cuál es la fuente de donde recibimos esta revelación natural o general? Las tres fuentes que nos comunican esta revelación son la luz de la naturaleza, la creación y la providencia de Dios. Hermanos, la luz de la naturaleza. Por amor al tiempo voy a tener que simplificar algunas de estas cosas y voy a tener que explicarlas, pero préstenme todos atención aquí. La luz de la naturaleza es tanto el conocimiento general y específico que los hombres desarrollan con el paso de los años y que llegan a mejorar su vida y mejorar su entendimiento en base a que la luz de la naturaleza les permite aprender ciertas cosas. Por ejemplo, el uso de calefacción o aire acondicionado es algo que la luz de la naturaleza le enseñó a los hombres de que ellos necesitaban para poder tener un mejor estilo de vida, una mejor vida en los momentos de cambio de clima, sobre todo en los lugares donde los inviernos son muy grandes y los veranos son muy grandes. Ellos desarrollaron diciendo, hace mucho calor, el calor es perjudicial, puede levantar muchas... Y eso lo que hace es, el conocimiento trae conclusiones lógicas y correctas. Esa es la luz de la naturaleza. La salud o la medicina, cómo ha ido avanzando, es parte de la luz de la naturaleza y cómo ese conocimiento general se extiende pensando en las cosas que pudieran ser mejor. El hombre siempre está pensando. El hombre siempre está analizando. El hombre siempre está mirando a su alrededor
pensando cómo puedo tener una mejor vida, cómo puedo tener un mejor futuro. Ese análisis que el hombre hace le da testimonio de que Dios existe. El hombre en el análisis que hace mirando a su alrededor, el hombre que hace en su análisis de tratar de mirar lo que está más allá de su vida, el hombre llega a la conclusión de que Dios existe. Eso está revelado. Ahora, también se puede conectar la luz de la naturaleza con la conciencia. Hay personas que no tienen la capacidad de ver la luz del sol, no pueden ver los árboles, no pueden ver los ríos, pero pueden ver la luz de la naturaleza por medio de su propia conciencia. Ellos saben en su alma, como dicen en latín, el sensus divinitatis, el sentido de lo divino, el hecho de saber que hay algo más para el hombre, saber que hay algo que está más allá de esta humanidad tan pequeña, tan mínima, tan pasajera. Hay algo más. Esa es la luz de la naturaleza que revela lo que los hombres saben. En segundo lugar está también, ustedes tienen textos ahí para mirarlo, las obras de la creación. Las obras de la creación es todo lo que está alrededor, que fue creado a partir de la nada y por medio de 6 días. Y el Señor lo hizo para que los hombres pudieran saber que Él es conocido por medio de las cosas hechas. En Romanos 1:20, Pablo afirma que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de las cosas hechas. Estamos en la página 28. De modo que no tienen excusa. El hombre sabe de la existencia de Dios por medio de las cosas que Dios hizo. Los cielos, los mares, la grandeza y la pequeñez de las cosas de la creación, todo testifica y revela al Dios de la existencia. Citando una vez más el Salmo 19, vemos que la creación es testigo fiel que transmite su mensaje de día a día, de generación a generación. La gloria de Dios es presentada ante los ojos de los hombres en cada amanecer y en cada atardecer, pues los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, todo lo hecho, todo lo creado es un testimonio constante de que Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? A través de la fuente de su revelación. ¿Y cómo es que Él se revela? La respuesta es a través de las cosas hechas. Pero no solo eso, hay una tercera cosa y última que quiero considerar con ustedes en este punto. También las obras de la providencia. Es interesante y quiero que miren conmigo ahí en su apunte Hechos 14, del 14 al 17. Pablo dice lo siguiente, y aquí él evidencia este concepto de la providencia de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjense este versículo. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En este texto el apóstol Pablo está argumentando a la conciencia de estos hombres que tenían la intención de adorarlos por causa del milagro que habían hecho. Él lo que está diciendo es que ellos no eran Dios en primer lugar, pero que había un Dios creador de todas las cosas y que a pesar de las épocas, Dios había dado testimonio de su autoridad y existencia al proveerles lluvias y abundancia de frutos. Pablo está apelando a la providencia o el cuidado de Dios sobre la creación como una fuente del conocimiento natural de Dios que ellos habían recibido. Escuchen esto, hermanos. ¿Cómo se revela Dios de manera natural? En primer lugar, a través de la luz de la naturaleza. Lo que el hombre percibe y entiende de parte de Dios, aun si no pudiera mirar, él sabe que Dios existe. La segunda cosa es, como si esto fuera poco, todas las cosas creadas testifican y hablan de Dios y están diciendo: Dios existe, hay un creador, alguien hizo todo lo que está aquí.
Pero en tercer lugar, no solamente el hecho de que Dios haya creado todas las cosas, sino que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Miren qué detalle tan importante. Cuando ustedes ven la cultura pagana, por ejemplo, los griegos, y ustedes veían cuando ellos no tenían lluvia, ¿a qué apelaban el hecho de que no había lluvia? Pero ¿a qué apelaban? ¿Por qué no tenían lluvia? ¿Qué creían ellos? Porque alguna de sus divinidades estaba o enojado o peleado o alguna cosa pasaba y buscaban hacerle sacrificios, calmarlo para que todo volviera a la normalidad. El concepto en la mente del hombre es no solamente que Dios creó todo, sino que Dios tiene el cuidado de todo lo que creó. Y por eso, paganamente, estos hombres sin Dios adoraban cosas que no eran Dios y buscaban de alguna manera atribuirle a alguien externo a ellos el hecho de tener lluvia o sol o que haya fruto o que se muera toda la producción, etcétera, etcétera. Es porque hay un concepto de Dios. A Dios se lo percibe no solamente en las cosas hechas, sino también en el cuidado que Dios tiene de todo lo que Él hizo. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Estamos claritos hasta aquí o no? Quiero que leamos esta frase de Calvino y sigamos. Calvino dice, y él encuentra en el Salmo 107 un precioso cuadro de la providencia de Dios. Él dice lo siguiente, presten atención a esta frase. Esta es la razón por la que el salmista cuenta cómo Dios trata de manera admirable e inesperada a favor de los desesperados, sacándolos de su dramática situación. Él guarda de los animales salvajes a quienes vagan por los bosques y los desiertos y les hace reencontrar el camino. Les procura el alimento a los hambrientos y libera a los cautivos lanzados con cadenas en los pies a los fosos más profundos. Conduce a buen puerto y salva a los que casi han sido tragados por el mar. Sana a los que estaban medio muertos. Llena regiones de calor y sequía o les proporciona humedad que estaban escondidos a lo que estaba seco para hacerlos fértil. Eleva en dignidad a los más despreciados del pueblo. Abate y trastorna a los orgullosos. Después de estos ejemplos, el salmista concluye que el azar, como nosotros lo llamamos, está formado por actos de la providencia celestial y sobre todo por testimonios de la bondad paternal de Dios. Desde aquel que se pierde en el bosque y vuelve a encontrar el camino, aquel que tiene hambre y el Señor lo alimenta, aquel que está perdido en alta mar y encuentra el rumbo, todo eso muestra la providencia de Dios. Y todo eso es un testimonio que le repite al hombre que Dios existe. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Me hago entender, hermanos? Así que en primer lugar hemos visto la fuente de la revelación general. Pero en segundo lugar, el contenido de la revelación general. La pregunta es, ¿qué es lo que nos dicen estas fuentes sobre Dios? ¿Nos dan información verdadera que podemos entender? ¿No nos dicen mucho? ¿Qué es lo que ellos nos dicen? Con respecto al contenido de la revelación general, la confesión nos dice lo siguiente. Manifiestan estas tres cosas de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios. En esta frase la confesión tomó prestadas las palabras de Romanos 1:20. En su contexto podemos apreciar la maravillosa verdad descrita por el apóstol Pablo en este pasaje que ya lo leímos. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como ya hemos visto, el hombre natural tiene un conocimiento de Dios natural, es decir, que proviene por medio de las cosas que Dios creó. En este pasaje, el apóstol hace mención a esta verdad, pero ahora mostrándonos que este contenido tiene detalles que para ellos son notorios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, el conocimiento que ellos tienen de Dios es evidente porque Dios lo ha dado a conocer de manera inequívoca en la creación y al mismo tiempo ese conocimiento revela verdades claras con respecto al Creador.
Estas verdades son descritas con la siguiente frase: las cosas invisibles de Él. La Biblia resalta que Dios es espíritu y por lo tanto es invisible. Sin embargo, estas maravillas de su naturaleza invisible son evidentes ante los ojos de todos los hombres por medio de las cosas hechas. El texto nos habla de dos rasgos del Creador que son revelados por medio de las cosas hechas, y estas son su eterno poder y deidad. No tenemos el tiempo para mirar esto con detalle, ustedes lo van a leer después, pero lo voy a explicar solamente estos conceptos. Su eterno poder. Cuando alguien mira la creación, tiene que hacerse algunas preguntas que son necesarias. Escuchen esto, por favor, con atención. Tú tienes un hombre que nunca ha leído la Biblia, nunca se ha acercado a ninguna iglesia, es más, no hay iglesias porque él vive en medio de una selva. Pero cuando él ve la creación, la pregunta es, ¿qué es lo que él puede percibir del Creador a través de la creación? Y yo podría decir, hay tres preguntas claves que pueden venir, o tres razonamientos claves que surgen de un hombre que mira la creación. En primer lugar, él debe mirar la creación, y al mirar todo esto tan grande, tan magnífico, los mares tan profundos, las montañas tan altas, todo lo que hay, él tiene que razonar en primer lugar, aquel que hizo esto tiene que ser un ser muy poderoso para haber creado estas cosas tan grandiosas que existen. El segundo razonamiento es, aquel que ha creado esto debió haber estado antes de estas cosas para poderlas crear. Así que aquel que hizo estas cosas debe ser alguien eterno. Pero la tercera cosa es, aquel que hizo estas cosas debe ser alguien sabio para que lo haya hecho en esa forma, de esa manera y conectado de esa manera con otras cosas en la misma creación. Cuando el hombre ve la creación, la única conclusión a la que puede llegar es: Dios es eterno, Dios es poderoso y Dios es sabio. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que desde esta perspectiva hay información que es específica, aunque no habla de la salvación, sí hay información específica. Todo hombre sabe que Dios es sabio, que Dios es eterno y que Dios es poderoso. Por supuesto, antes que eso, todo hombre sabe que Dios existe. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, en tercer lugar, hemos visto entonces la fuente de la revelación, hemos visto el contenido de la revelación. Ahora veamos la extensión de la revelación o el alcance de la revelación. La tercera cosa que la confesión nos enseña con respecto a la revelación general, página 32, es su extensión, es decir, el alcance que esta revelación tiene. ¿Cuántos hombres tienen acceso a la revelación general? Las palabras a todos los hombres nos resumen la respuesta que la confesión da, y esta es: todos los hombres. No hubo, ni hay, ni habrá un solo hombre que no haya recibido esta revelación. Todos los que puedan contemplar el cielo, mirar la magnificencia de la creación, escuchar su conciencia y ser conscientes del cuidado de Dios a lo largo de todas las edades, han recibido esta revelación. Dios existe. Ese es el grito constante que da todo lo que ha sido creado. Las palabras de Calvino son muy útiles. Dios ha impreso en sus obras ciertas marcas de su gloria tan claras y evidentes que los hombres se quedan sin excusas, sin cualquier excusa de ignorancia, incluso hasta los más incultos y los menos inteligentes. Por eso puede escribir con toda propiedad el salmista que Dios se cubre de luz como un manto. Es como si dijese que Dios, al crear el mundo, de alguna manera se adornó y vistió de ornamentos admirables, se miren como se miren. La palabra que usa Calvino no es inculto, sino estúpidos. Pero es una palabra fuerte para reconocer una palabra que no era una palabra, no era un insulto, sino aún las personas que tienen menos capacidad de razonamiento
o aún las personas que tienen problemas en su razonamiento mental, son capaces de saber que Dios existe. Cuando hablamos de que la revelación general ha llegado a todos los hombres, estamos afirmando la eficacia de esta revelación. Es decir, que ella cumple con lo que se ha propuesto. La Biblia enseña esto muy claramente. Por ejemplo, en Romanos 1:20, Pablo utiliza la expresión claramente visibles al referirse a que los hombres conocen a Dios. Esta expresión es una sola palabra griega, la cual significa contemplar completamente, captar distintivamente. Por eso la traducción claramente visibles es muy oportuna. La entrega del mensaje de la revelación general es eficaz. Llega a todos sin retraso ni confusión. Todos los hombres la han recibido. Ahora, quiero que usted conteste conmigo. En primer lugar, ¿cuál es la fuente de la revelación general? ¿Cuál es la fuente? Dijimos que son tres. La luz de la naturaleza, las obras de la creación y las obras de la providencia. Repítalo conmigo. ¿Cuál es la fuente de la revelación general? La luz de la naturaleza, las obras de la creación y la obra de la providencia. Luego vimos en segundo lugar, ¿qué fue lo que vimos en segundo lugar? El contenido de la revelación general. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que los hombres perciben a través de la revelación general? Que Dios existe, en primer lugar, pero que Él es poderoso, sabio y eterno. En tercer lugar, nosotros hablamos también del alcance o la extensión de la revelación general. ¿Hasta dónde llega la revelación general? A todos los hombres. En cuarto lugar, ¿cuál es el resultado de la revelación general? Deja a los hombres sin excusa. Si el conocimiento fuera imperfecto, no claro o simplemente hubiera fallado en llegarle a todos, entonces el hombre tendría alguna excusa con la cual defenderse ante el eminente juicio de Dios. Sin embargo, la eficacia de esta revelación hace que todos los hombres, en una igualdad de condición, enfrenten el justo juicio de Dios. En vez de poder excusarse, los hombres son puestos en evidencia porque al haber recibido el mensaje de manera eficaz, respondieron dándole la espalda a Dios y encegueciéndose violentamente con sus bajezas. Al analizar nuestro texto base, Romanos 1, podemos notar esta reacción pecaminosa y rebelde por parte de los hombres. Miren este pequeño resumen que está aquí. Romanos 18 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Esto manifiesta una actitud intencional de rebeldía contra lo que ellos saben que es verdad. Fíjense, detienen. Detener es una actitud voluntaria que tiene que ver con una intención. La detienen, pero con injusticia. Es decir, hay maldad en ese proceder. El versículo 21 dice de los hombres que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez más, se afirma que ellos conocen a Dios. Es decir, el mensaje llegó a ellos. Están completamente conscientes de la existencia de Dios. Sin embargo, en su rebeldía, aunque conocían a Dios, no le glorificaron, no le adoraron por lo que Él es, no le agradecieron por lo que Él había hecho, sino que se llenaron de orgullo. Este orgullo es similar al que sintió Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando decidieron escuchar a Satanás considerando su independencia del Creador. La mentira de Satanás fue y sigue siendo: no necesitas a Dios, tú puedes ser tu propio Dios. Los hombres caen vez tras vez en el mismo pecado que Adán. En vez de reconocer y adorar al Creador, se envanecen y su corazón es puesto en tinieblas. No quieren ver la luz. Esta verdad podría ser ilustrada con la rebeldía de alguien que, aborreciendo la luz, cierra sus ojos con fuerza ante el resplandor del mediodía. No es ignorancia, porque si lo fuera, habría una excusa por el hecho de no conocer. Esto es arrogancia. Por eso el juicio de Dios viene sobre todos los hombres. En el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo 23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible.
Fíjense, son palabras que muestran algo que es deliberado. Versículos 24 y 25, deshonraron sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios. Versículos 26 y 27, los entregaron a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Pablo comienza con una frase muy importante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta frase encierra lo que ya todo el pasaje nos ha venido diciendo. Los hombres están decididamente resueltos a darle la espalda a Dios. En el versículo 32, finalmente, y esto es muy interesante, dice que estos hombres han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta es una evidencia rotunda de la perversidad del alma de los hombres. Ellos no solo lo han escuchado, lo entienden. Ellos saben lo que Dios desaprueba y saben cuál es el resultado de quebrantar los principios que Dios estableció. A pesar de esto, estos perversos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este es el nivel máximo de su perdición. Su corazón se deleita en todo lo contrario a lo que Dios manda. Se han declarado enemigos de Dios abiertamente, no solo en lo que hacen, sino en lo que promueven y celebran. Eso es el resultado. Y en quinto lugar, la limitación de la revelación general. Lo último que la confesión nos dice es, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La revelación general llega a todos los hombres de manera que los deja sin excusa y contiene información verdadera de Dios. Sin embargo, está limitada en lo que respecta a un conocimiento de Dios más específico y lo que Él ha determinado necesario para la salvación. La creación hace evidente a un Dios todopoderoso y eterno, pero no nos habla de su gracia o benevolencia hacia los hombres por medio de la cruz de Cristo. La revelación general está limitada. Para desarrollar este aspecto de la revelación general, lo voy a exponer en dos enunciados, los cuales son, en primer lugar, la revelación general siempre tuvo la intención de ser parcial, nunca de ser redentora. La revelación general no puede salvar. Y esto es lo que hablamos hace un momento y por eso me gustaría leerlo para ustedes. Existe una gran controversia con respecto a este concepto, pues existe un grupo de teólogos, muchos de ellos con una formación católico-romana, los cuales sostienen algunas de las formas de la llamada teología natural. Esta teología tiene como objeto el estudio de Dios basado en la observación de la naturaleza, la cual se contrasta con la teoría revelada o sobrenatural, la cual se basa en una revelación especial que Dios le da al hombre. Ya que la observación de la naturaleza es una búsqueda intelectual, la teología natural implica la filosofía humana y el razonamiento como un medio de conocer a Dios. El gran exponente de esta teología fue el teólogo católico Tomás de Aquino, quien en su obra magna llamada La Suma Teológica, escrita entre 1265 y 1274, incluyó las Quinque Viae, literalmente en latín, las 5 vías, las cuales son 5 argumentos son 5 argumentaciones a favor de la existencia de Dios. En un sentido, la teología natural es una referencia a la doctrina bíblica de la revelación general. Sin embargo, esta teología se convierte en un peligroso concepto antibíblico cuando llega a la conclusión de que las personas pueden llegar a un concepto salvífico de Dios por medio de la vía natural. Es que si la Biblia nos enseña que los hombres conocen a Dios por naturaleza, ¿qué es lo que pretende un teólogo naturalista cuando argumenta a favor de la existencia de Dios? ¿Acaso pretenden que por sus argumentos los hombres lleguen a conocer a Dios en un sentido cualitativamente mayor que el de la revelación general nos da? Es ahí donde radica el verdadero problema. La naturaleza no puede salvar ni aun cuando se la mira con filosofía racional. La Escritura enseña que solo la fe puesta en la obra de Cristo es lo que proporciona vida eterna. Ese conocimiento solo se encuentra en el Evangelio.
el segundo punto de esto, dentro de este primer encabezado, es la revelación general nunca pudo salvar, nunca fue ese el propósito. Pero nos surge una pregunta: ¿alguna vez pudo salvar la revelación general? Es decir, ¿alguna vez tuvo la intención de que la revelación general fuera suficiente para salvar? Esta pregunta es hecha en relación con Adán y Eva antes de la caída. Entre algunos teólogos surgen dudas por causa del difícil equilibrio que se debe guardar. Para considerar esta pregunta, quiero citar las palabras del gran teólogo reformado Francis Turretin en sus Institute of Atlantic Theology. Al hablar de las Sagradas Escrituras y su revelación, nos dice: a través de las obras de creación y providencia, Dios ya ha dado una clara manifestación de sí mismo, de manera que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Sin embargo, después de la caída, esta revelación real no puede ser suficiente para salvación, no solo con respecto al sujeto, porque el poder del Espíritu Santo, el medio por el cual la ceguera e impiedad del hombre puede ser corregida, no la acompaña, sino también con respecto al objeto, porque los misterios de salvación y la misericordia de Dios en Cristo, sin los cuales no hay salvación, no tienen lugar allí. En primer lugar, Turretin expone con una maravillosa precisión la doctrina de la revelación general. Afirma que Dios ya ha dado una clara manifestación de sí mismo. Ahora, vamos a ir a lo último párrafo de la página 35. ¿La revelación general tuvo la intención alguna vez de ser suficiente para la salvación de los hombres? La respuesta es no. El plan de redención fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la revelación general, aunque temporalmente fue suficiente, esto es, antes de que el hombre necesite un Salvador, nunca tuvo la intención de ser suficiente para la salvación. Esto es simplemente un asunto teológico que no debemos enredarnos ahora, pero lo dejo ahí para que lo lean después con más detalle. Ahora, la limitación de la revelación general, este es mi segundo encabezado, convierte a la revelación sobrenatural en algo absolutamente necesario para la salvación. La revelación general es insuficiente para la salvación porque la palabra de Dios nos enseña que solo existe un medio de salvación por el cual los hombres son justificados ante Dios. Debido a que la salvación ha sido, es y será solamente por medio de Cristo Jesús, el Evangelio es necesario para la salvación. Es en el Evangelio donde se encuentra la bendita historia de Cristo. Cuando alguien afirma que los hombres serán juzgados por Dios en base a la luz que recibieron y que incluso la forma en la que ellos reaccionaron a esa luz los puede justificar delante del Señor, los que dicen esto tienen que estar dispuestos a afirmar que creen que la salvación no es solamente por medio del Evangelio, sino también por otros medios como la naturaleza. Por supuesto, eso es una gran afrenta a la absoluta exclusividad que la palabra de Dios le da a la obra perfecta de Cristo como el único medio para la salvación. Podemos concluir con toda certeza que la revelación general siempre tuvo la intención de ser parcial. Dios quiso revelar de manera extranatural su plan eterno de redención a lo largo del tiempo y a través de diferentes medios. La revelación general es, en un sentido, es condenatoria, es decir, por causa del contenido de su revelación, deja a los hombres sin excusa y por esta razón, para la salvación de los hombres, se requiere de una revelación redentora, fuera de la creación natural, una intervención sobrenatural de Dios diciéndonos Él mismo lo que la creación por sí sola no puede hacer. Implicaciones de la revelación general, y con esto terminamos esta primera clase con respecto a la revelación. Implicaciones. En primer lugar, la revelación general pone a todos los hombres en la misma condición delante de Dios y nos ayuda a entender mejor su justicia. Este concepto es importantísimo. La igualdad de condiciones de los hombres con respecto a Dios no está en el Evangelio, sino en la revelación general. Fíjense, pare ahí un ratito y piense esa frase.
A veces me salen unas frases buenas. ¿Qué es lo que hace que los hombres estén condenados? Si alguien dice, lo que hace que los hombres estén condenados es el rechazar el evangelio, entonces nosotros podríamos decir, qué injusto que Dios condene a los que nunca escucharon el evangelio, ¿sí o no? Y sería un razonamiento correcto. Pero el juicio de Dios no está en que la gente rechace el evangelio. El evangelio dice que Dios envió a Jesucristo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué cosa? Salvo por medio de él. El mundo ya está condenado. Jesucristo no es condenación para el mundo. Jesucristo es la única esperanza que tiene el mundo. El rechazar a Jesucristo no los condena, porque ya están condenados, los condena más. Pero esa no es la base de la condenación. La base de la condenación es su pecado, pero en segundo lugar, el haber conocido a Dios y no haber adorado a Dios en base a lo que conocían de Dios. Y en ese sentido, un inca que vivió muchos años antes de la conquista española, una persona que vivió fuera de cualquier contexto que tenga que ver con Israel o la predicación del evangelio o la ley de Dios, cualquier persona que nunca haya escuchado el evangelio está en la misma condición, bajo el mismo podio de aquel que ha escuchado el evangelio 1000 veces. Porque la razón para la condenación de esos dos hombres es el haber recibido revelación de parte de Dios y no haber adorado a Dios. Dios no es injusto, Dios es justo. Aquel que escucha el evangelio y lo rechaza tiene más condenación. Pero la base de la condenación no es el evangelio, la base de la condenación es la revelación que Dios hizo. Todos la han visto y por eso Romanos dice, no hay excusa, no hay excusa. Muchas veces nuestro afecto natural nos lleva a justificar a los hombres por causa de su ignorancia del evangelio y en un sentido nos lleva a cuestionar la bondad de Dios porque consideramos que no todos los hombres están en igualdad de condiciones y por eso no deberían ser juzgados de la misma manera. Sin embargo, esta doctrina nos ayuda a entender que la igualdad tiene que ver con que todos los hombres hemos recibido la misma información con respecto a Dios y somos responsables ante Dios por ella. Dios no juzga incorrecta ni injustamente a nadie, sino que lo hace con equidad y verdad. Los hombres no son ignorantes ni inocentes, sino que son culpables de rebelarse contra el conocimiento de Dios que recibieron y son absolutamente culpables por cerrar su corazón. Dios es justo y el hombre es culpable. Recuerdo esta ilustración que leí en cierta ocasión. Una mujer le preguntó al doctor Arcis Sproul si Dios condenaría a los hombres inocentes que están en alguna parte de África, los cuales nunca han escuchado el evangelio. A lo cual él contestó, Dios es justo, por lo tanto, Él nunca condenaría a ningún inocente. La pregunta es, ¿existen hombres inocentes en África? Esa es la verdadera cuestión. En segundo lugar, la revelación general nos ayuda a enfocar nuestro esfuerzo en el trato con los hombres no creyentes. Esto es un tema bien importante también. El entender bien esta doctrina nos libra de la equivocación de volcar nuestro esfuerzo en tratar de argumentar a favor de algo que los hombres ya saben por naturaleza. Y esto es, ¿qué cosa? La existencia de Dios. El salmista nos enseña que el problema del ateísmo no es intelectual, sino moral. Es decir, no es información lo que necesita, sino quebrantamiento de corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio no es un ignorante, es alguien que sabiendo la verdad se esfuerza por negarla. Su problema está en el corazón, por lo tanto, ¿hacia dónde deberíamos apuntar con nuestros esfuerzos al tratar con un no creyente? ¿Hacia la mente, argumentando lo que ya sabe, o hacia el alma, apelando a su necesidad? Es evidente que lo que debemos procurar no es desarmar su entendimiento entenebrecido con argumentos lógicos o racionales, sino iluminar su conciencia con la verdad de Dios. ¿Quiere un consejo?
no pelee con los ateos, porque es como pelear con un hombre necio. Él no necesita luz para entender cosas que él no está pudiendo entender en su razonamiento. Los hombres por naturaleza conocen a Dios. Y si usted se pone a pelear con un necio, siempre uno termina diciendo necedades. Así que mejor no pierda su tiempo. Cuando venga un ateo, usted lo agarra y le dice, mira, tú sabes que Dios existe. Y yo no voy a discutir contigo sobre eso. Lo único que te voy a decir es, deja tus razonamientos levantando tu mano ante el Dios que tú sabes que existe y arrepiéntete. Dios es verdad, tú necesitas arrepentirte y creer en Él. Se acabó la discusión. ¿Por qué argumentar? Mira, a ver, vamos a hablar. ¿Cómo crees que fue esto? No es que el Big Bang, ya. ¿Y cómo tú crees que...? No, eso no es lo que un inconverso necesita. Eso no es lo que un ateo necesita. Un ateo necesita ser confrontado. Su alma se endureció. Su corazón se llenó de tinieblas. Llévale la luz. No argumentes lo que él ya sabe. No pierdas tu tiempo en eso. Eso no trae nada de provecho porque ellos no necesitan argumentos. Ellos necesitan arrepentirse ante el Dios que voluntariamente han decidido resistir. Amén, hermanos. Con mucha humildad presento mi admiración hacia hombres que han invertido muchos años en el estudio de la apologética desde argumentación lógica, y sin desmerecer su trabajo debo afirmar que creo que hay un equilibrio bíblico, que eso es lo que se demanda de nosotros sobre este tema. Por un lado, los no creyentes no creerán por más argumentos contundentes o irrefutables que reciban, porque el problema es espiritual, no intelectual. Por otro lado, nuestra fe no es irracional, ni es un asunto de las mentes más simples como muchos intelectuales afirman, y por lo tanto debe ser defendida y se debe presentar argumento cuando se requiera eso de la verdad, y la verdad no puede ser quebrantada. Podría resumir este equilibrio con estas palabras, escuche esto: aunque los no creyentes no necesitan argumentos para convencerse de la existencia de Dios, pues ya lo saben, los creyentes deben argumentar para hacerles saber que su fe no es irracional. ¿Cuál es el equilibrio? No pelees con un necio, pero cuando un necio te venga a decir que lo que tú crees es un cuento de hadas, tú necesitas tener argumentos para defender que nuestra fe no es una fe irracional, no es una fe de gente simple, es una fe que requiere poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, pero que tiene sentido lo que nosotros creemos. Amén. Muy bien, y la última implicación es la siguiente. La revelación general nos permite entender la responsabilidad que tenemos con aquellos que no han escuchado el Evangelio. El entender esta doctrina, en vez de llevarnos a debatir si los hombres que no han escuchado el Evangelio serán condenados o no, debería movernos a llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo han escuchado todavía. Todos los hombres reciben la revelación general y por lo tanto todos serán juzgados inexcusablemente. La misión de la iglesia es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que todos los hombres puedan saber que Dios ofrece perdón y vida eterna por medio de su Hijo, a quien entregó por nuestras rebeliones. En vez de tratar de defender a los hombres delante de Dios, argumentando ignorancia o injusticia por el hecho de que no conocían el Evangelio, deberíamos asumir la responsabilidad que Dios puso sobre nuestros hombros de dar a conocer estas buenas nuevas de paz a todo el mundo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a parar aquí esta clase, no sin antes dar espacio para unas 2 o 3 preguntas máximo para poder hacer nuestra parada técnica aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, yo diría, todo tiene su espacio, pero el problema es que hay creyentes que se dedican o pensarían que su vida es tener que defender la existencia de Dios con argumentos. Realmente ese no es el mandato es ir a predicar el Evangelio. Y entonces creo que la luz que nos da esto es entender que la lucha de los ateos o de los que dicen ser ateos es una lucha completamente espiritual, no intelectual. Entonces, si es espiritual, ¿qué es lo que necesitan esos ateos escuchar? El Evangelio. Entonces, la predicación del Evangelio, y creo, Pablo dice que tenemos que aprender a presentar defensa, lo mismo lo dice Pedro. Presentar defensa implica ser capaces de explicar, de razonar, de mostrarlo, pero saber que el énfasis principal y el verdadero problema del hombre no está en su cabeza, sino en su alma. Entonces, creo que hay espacio, me daría mucho temor juzgar a hombres que han dedicado su vida a buscar argumentos y a refutar argumentos contra inconversos. Lo que yo digo es, esa no es la misión de la iglesia. No es ir por el mundo mostrando la existencia de Dios, sino es ir por el mundo predicando el Evangelio. Y Dios transforma los corazones y rompe esa rebeldía. Ahora, creo que es muy lícito ir a las universidades donde está la gente que considera que piensa un poco más que el resto y comenzar a golpear sus argumentos, pero con la verdad de Dios. Porque al final, si tú te pones a discutir y presentas a un grupo de universitarios ateos el razonamiento de quién es Dios, a menos que ellos tengan fe, ellos se van a seguir pensando lo que ellos creen. Entonces lo que hay que hacer es exponer su necedad y al mismo tiempo siempre predicar el Evangelio diciéndoles, esto no es algo a lo que ustedes se aferran con su cabeza, esto es algo que ustedes tienen que creer. Esto es un problema espiritual realmente. Entonces yo diría, es importante presentar defensa, pero no es esa la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es defender la fe, predicar la fe, no las cosas que son evidentes. ¿Sí? Es como tratar de razonar con un necio, ponerte a hablar con un borracho y tratar de decirle, pero ¿por qué haces eso? Tú eres... Y él se pone a llorar, no, pero yo no estoy haciendo nada. Tú sabes que esa conversación no va a terminar en nada. Es básicamente el mismo concepto en el que está embriagada la mente de todos los que están en el mundo. Ellos no vamos a llegar a una conclusión, por la lógica no vamos a llegar a ninguna conclusión, a menos que ellos se arrepientan. Hebreos dice que los que le buscan a Dios deben buscarle creyendo que le hay. Tú no puedes acercarte a Dios si tú no crees que Dios existe. Entonces lo primero que hay que argumentar es, tú sabes que Dios existe. Deja tu rebeldía y ven a Él en arrepentimiento. ¿Y cuál sería nuestra posición con respecto a aquellos que conocen el Evangelio, pero optan otro tipo de vivencia del Evangelio, como no predicar la sana doctrina? Pues, ¿cuál sería nuestra posición? Sí, bueno, siempre mostrar la verdad del Evangelio. Y hay una sola cosa que la gente tiene que saber y que nosotros tenemos que saber. Hay solamente 2 formas de hacer las cosas, obedeciendo o desobedeciendo. La Biblia no tiene que ser un tema donde nosotros decimos, bueno, en esto sí quiero obedecer o en esto no. Si yo soy capaz de mostrarte la Escritura y demostrarte que eso dice Dios, y tú lo ves y dices, sí, eso dice Dios, pero tú no lo haces. Entonces, hay algunos veredictos que la Biblia da. Alguien que hace eso posiblemente no sea un creyente.
o alguien que dice eso no puede decir que busca a Dios y que quiere honrarle si no lo hace por medio de su palabra. He visto hombres que han defendido su doctrina a muerte y de pronto el Señor comienza a cambiarlo. Pero por el mismo hecho de que ellos aman a Dios. Esa es la confianza que uno tiene en ellos. Que la verdad va a llegar a sus corazones y se van a quebrantar. Esa no es la confianza que tú tienes en un inconverso o alguien que es un cristiano falso. Porque está ahí, escucha la palabra, tiene todos los argumentos y no va a creer. Él va a seguir haciendo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es lo que es para un creyente. Entonces, yo diría siempre confrontar. Tú sabes que estás mal en lo que estás haciendo. Tú sabes que esta práctica no es bíblica. Cuando la hagas, solo quiero que recuerdes en tu conciencia, tú no estás agradando a Dios. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Reprender, corregir, guiar en amor y en paciencia, pero con firmeza. Uno no puede seguir haciendo un circo de la iglesia o seguir actuando de manera rara en la iglesia y pensar, después de saber todo lo que estamos hablando, y pensar, estamos honrando a Dios. Quien piensa así o no conoce a Dios o realmente está deliberadamente viviendo en contra de Dios. Entonces, pero la rebeldía es típica de aquellos que no han nacido de nuevo. Un hijo de Dios, cuando encuentra el argumento bíblico y el Espíritu lo convence, no necesita que lo forcen. Él abraza eso y dice, esta es la verdad de Dios. Dentro del escenario de la creación inicial, Adán y Eva, Dios le presenta toda la creación a Adán y Eva y luego le da órdenes, las que describe, bueno, multiplicaos, se juega el mundo, enseñorearse todo. Esas órdenes, esas palabras de Dios pueden ser consideradas revelación especial o parte de la revelación general. No. La revelación general, y ahorita vamos a ver la revelación especial. La revelación general es todo lo que ellos ven solo por instinto natural. Abre los ojos y tú ves, tú recibes, pero nada que sea fuera de eso. ¿Por qué sabemos que la revelación general siempre pretendió ser limitada? Porque aun cuando el hombre no había caído en pecado, Dios se revela de manera especial. Porque aparece en el huerto y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese no. El punto es que quizás ese árbol que Dios señaló ni siquiera era un árbol diferente. Capaz que era el mismo que cualquier otro, pero Él dijo ese. ¿Qué es lo que hizo que ese árbol sea un árbol prohibido? La prohibición que el Señor hizo, no el fruto. Ese a veces lo hacen y era un árbol que brillaba. Capaz que no brillaba nada. Pero Dios dijo, ese no. Y el hecho de que Él dijo, ese no, se convierte en una prohibición que tiene una maldición de por medio. Ahora, si Dios no hubiera aparecido, Adán y Eva hubieran sabido de qué árbol no podían comer. ¿Sí o no? No. ¿Cómo saberlo? Si es como en las películas, entonces llovía alrededor del árbol y habían frutos. Ese árbol está interesante. Pero ni siquiera así hubieran podido saber. El Señor tuvo que revelarse, habló con ellos y les dijo, no hagas eso. Entonces, la revelación especial no vino después de la caída, vino antes. Y vino antes para poder poner esa prueba al hombre en la que él podía subir a un estado de integridad perfecto donde ya no iba a poder mutar o iba a pasar lo que pasó, caer de su estado natural. Pero la revelación especial fue Dios hablando fuera de lo natural algo específico. Eso. Dentro de la revelación especial, solo como un paréntesis, dentro de la revelación especial nosotros tenemos leyes que Dios da que se le llaman leyes positivas. Esas leyes no son necesariamente ni buenas ni malas y no tienen que ver con cosas para siempre, sino que son cosas para un pueblo particular, en un tiempo particular y en cosas particulares que no son moralmente malas. Es decir, ese árbol no tenía nada malo hasta que Dios dijo que no coman de él. ¿Sí o no? El comer no tiene nada de malo hasta que Dios dijo no lo hagan de ese árbol. Ahora,
¿Existe hoy todavía la fruta prohibida de un árbol que no podemos comer? No, no. ¿Por qué? Porque era un mandato específico para ellos en ese tiempo y que era la voluntad de Dios revelada para ellos ahí. Entonces, eso tiene mucha conexión con cómo Dios fue revelando su plan redentor. ¿Por qué un cordero y no un chancho? ¿Por qué? Deme una razón científica. Hubiera sido mortal una fritada. ¿Por qué no? Exactamente. Alguien puede decir, no, es que está comprobado que el chancho tiene la triquina y los otros no tienen animales, no tienen cosas malas. No, es que sea lo que sea, nosotros no sabemos cuál es la diferencia. Lo único que sí sabemos es, Dios dijo, ese. Y así. Perfecto, sin mancha, de tanto tiempo, y me lo traen de esta manera. Esa es una ley que se revela de manera especial. Moisés podría haber llegado a la conclusión de todo lo que Dios le dijo después, solamente mirando la creación y analizando profundamente su luz interior. Él era cuáquero, ¿o no? ¿Podría haber llegado a la conclusión de las leyes levíticas así? ¿Sí o no? Imposible. Dios tuvo que revelárselas. Y cuando Dios se las revela, no se las revela cosas morales en sí mismas, sino este día, tal año, de tal manera, tal animal, en tal lugar. Nada de eso eran cosas que eran necesariamente santas en sí mismas, pero al escogerlas Dios, las santificó. Y se convirtieron en el mandamiento de esa revelación que Dios daba. ¿Sí? Estos son principios que nos sirven para tener un poco claro el tema de la revelación especial. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Miramos que la revelación general es para todos los hombres, ¿verdad? Cada persona es consciente de que hay un Dios. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad mental, que a veces no son conscientes, o uno supone eso, que no son conscientes de la realidad? Los niños. Los niños o los que son incapacitados mentalmente, que es el ejemplo que están. Por eso, la confesión puso el capítulo 10, párrafo 3. Entonces, no hay respuesta, es un misterio. Y otra vez, los misterios que Dios no ha querido revelar, nunca vamos a saber la respuesta. Pero ¿qué es lo que se ha preferido pensar en la historia? Aquellos que no tienen capacidad para pensar o reconocer o mueren siendo infantes o mueren en el vientre de su madre, la confesión dice, de todos aquellos, los que han sido escogidos, se les va a aplicar el sacrificio de Cristo y van a ser redimidos. No sabemos si son todos ellos, no sabemos si son una parte de ellos, no sabemos si no es ninguno de ellos. Pero si hay de entre ellos gente que va a ser salvada, lo será por el sacrificio de Cristo. Entonces, es difícil precisarlo. Sí podemos apelar a la misericordia de Dios y a saber que Él es un Dios que se manifiesta en bondad hacia los desvalidos. Y eso nos permite descansar tranquilos. Capítulo 10, párrafo 3. Por eso dice, los niños escogidos que mueren en la época de infancia. Y también se interpreta, o lo han interpretado, que se refiere a todos los mentalmente imposibilitados. Vidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Sea porque no nacieron, sea porque murieron niños, sea porque tienen un retraso mental muy serio. No son capaces de ser llamados externamente por el Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios sabe. Lo que sí podemos hacer es apelar a su misericordia y siempre acuérdense esto, Él se hace llamar esposo de las viudas y padre de los huérfanos. Eso es muy significativo. Es un hombre, un Dios que se compadece de aquellos que tienen necesidad. Así que podemos apelar a eso y así es como la confesión lo presenta, lo sostiene. La iglesia, que usted sabe, no todos están estudiando teología y todo eso. ¿No le parece que es un poquito cómo podría explicar eso? Porque a mí me toca la próxima semana enseñar eso. ¿Quiere que le haga el deber, sí o no? Bueno, les voy a decir una cosa. En primer lugar, vamos a desmentir algunas mistificaciones en el escenario.
Todos deben estudiar teología. Desde el niño más pequeño. Hay un niño aquí en la iglesia, todos los domingos me dice lo mismo. Se me acerca después que termina el predicar, viene y me dice, pastor, ¿qué pasa si usted rompe un mandamiento? Y le digo, eres culpable de todos los mandamientos. Muy bien, pastor. Y yo le digo, ¿y tú para qué fuiste creado? Para la gloria de Dios, pastor. Muy bien. Entonces, la teología tiene que estar en nuestra manera de ver, pensar, analizar, porque, miren, una madre que tiene que enterrar a su hijo. Hace unos días murió la hija de un primo. Creo que tuvo una semana de vida. La niña nació perfecta físicamente, pero con una deficiencia en su corazoncito, creo. Y le dieron, creo que vivió 5 días y murió. Y me tocó llamar a mi primo. Qué difícil ministrar al corazón de un hombre que acaba de perder a su hija. Sobre todo cuando tú veías toda la expectativa que tenía mi hija, ya nace, y verlo contento y de pronto ver que tiene que enterrarla. La pregunta es, en un creyente, ¿qué es lo que sostiene a un creyente en una situación así? No es escuchar una capsulita para el alma. No es escuchar un consejito. A ver, déjame leer un proverbio a ver qué dice. No, es entender la doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Eres capaz de creer que Dios es bueno aún a pesar de esto? ¿Eres capaz de saber y ver su mano aún en el dolor? Y puedes recordar que Él tiene el control de todo lo que pasa y que esto no se le escapa. Aún en medio del dolor puedes ver que Él es bueno y compasivo. Eso es lo que conforta el corazón de un hombre, de una madre. No estoy hablando de pastores, estoy hablando de la gente que se congrega en nuestras iglesias. Son nuestra gente la que tiene que sufrir que sus hijos se mueren, que sus hijos se enferman, que se muere su esposo, que quedan con situaciones económicas difíciles. La teología no fue hecha para estudiarla. Aquí la estamos estudiando para que ustedes la enseñen. La teología es para la vida, es para caminar con ella. Y por eso mismo fue agregado en la confesión. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo la mortandad infantil era tan alta. Todos, escuchen lo que les digo, todos en su casa tenían 3, 4, 5 niños que habían muerto en el vientre de su madre o los primeros años de vida. Hay personas que dicen, y tuvo 5 hijos y solo uno le llegó a la época de la adultez. Eso es la historia de todo ese momento en la historia. Todas las familias vivían lo mismo. Se les morían los hijos, vivían en miseria, estaban enfermos. Y entonces ellos decidieron poner ese párrafo. ¿Por qué? Porque es una confesión que es pastoral también. Esto no es para eruditos. Esto es para la iglesia. Esto no es algo profundo para estudiar. Esto es algo que la iglesia pudiera tomarlo como un instrumento que sirva para consuelo y guía de sus almas. Creer que Dios tiene el control es algo que trae confianza. Creer que Dios es grande en misericordia y que es capaz de sentir compasión por aquellos que están más necesitados es algo que solo surge de un entendimiento profundo de la doctrina. ¿Me hago entender? Entonces, esto es un concepto pastoral. Esto es lo que un pastor debe decirle a una madre que está enterrando a su hijo. Dios es rico en misericordia y aunque yo no te lo puedo prometer porque es un misterio, yo quiero decirte, amada hermana, podemos descansar en la misericordia de Dios sin pensar que podemos decir algo que la Biblia no dice, pero al mismo tiempo descansar en que Él es siempre fiel a lo que ha dicho y Él siente misericordia de aquellos que más lo necesitan. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el contenido de los catecismos? El catecismo es el método. El contenido del catecismo eran las confesiones de fe. Y entonces los niños repetían las confesiones de fe en forma de pregunta. Estaba mirando, siempre cuando hago los estudios de la confesión de fe, tengo que revisar los catecismos. Tienen preguntas extraordinarias. ¿Por qué decimos que la Escritura es suficiente? ¿Y para qué es suficiente?
para la salvación del alma. ¿Saben? Lo acabamos de leer, leímos una pregunta de un catecismo menor, que significa el catecismo que se le da más corto a los niños para que memoricen. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene la vida de una iglesia. Las iglesias son superficiales hoy y tienen un evangelio superficial hoy porque no tienen una doctrina sólida. Nuestras iglesias deben tener una doctrina sólida, de manera que la esperanza que tenemos en esta vida está arraigada en lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. Muy bien, tenemos que parar 2 minutos. Párese 2 minutos, dése una vuelta y vuelvas a sentar que empezamos por la misma, ¿ok? Vamos, rápido.